Ya, mira, esa es la molécula de la herencia, es decir, el ADN y el ARN. Pero su nombre en conjunto es ácidos nucleicos. Ahí lo puedes ver. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular, claro, porque van a tener como componentes 5 elementos. Constituidos por unas unidades llamados nucleótidos. No debemos olvidar, unidos mediante enlace fosfodiéster. Entonces, los ácidos nucleicos son moléculas de gran peso molecular. Tiene aquí 5 componentes. Si los carbohidratos y los lípidos eran triatómicos, las proteínas eran tetratómicos, los ácidos nucleicos son pentaatómicos. Sus unidades funcionales se llaman nucleótidos. Y su enlace se llama enlace fosfodiéster. ¿Por qué son importantes? Dice, fueron descubiertas en 1868 por Miescher, pero en 1953 Watson y Crick determinaron su estructura molecular. Es en este año que se conoce o se tiene una idea más completa acerca de lo que son estas moléculas para nuestra vida. Su importancia radica en que dirigen la síntesis de todas las proteínas, es decir, la fabricación de todas las proteínas. Determinan la variabilidad individual dentro de una especie y constituyen la materia viva la materia prima de la evolución. Y permiten transmitir características de generación en generación. También determinan o tienen mucho que ver con la evolución en una especie. Ahora, ¿qué función cumplen estas moléculas? Dependiendo. Si nosotros sabemos que son de tipo ADN y ARN, cuando constituye al ADN, almacena y transmite información genética. Almacena y transmite información genética. Dirige el proceso de la síntesis de proteínas y constituye el material genético, es decir, forma los genes. Cuando constituye el ARN, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de la síntesis de proteínas. Estas dos moléculas trabajan de manera simultánea. Ya, uno depende del otro. Entonces, las unidades fundamentales, ¿cómo se llaman? Se llaman nucleótidos. Las unidades fundamentales se llaman nucleótidos. La estructura de estas están constituidas por azúcar pentosa, ácido fosfórico y bases nitrogenadas. Azúcar pentosa, ácido fosfórico y bases nitrogenadas. ¿Ya? El azúcar pentosa puede ser del tipo ribosa y del tipo desoxirribosa. Puede ser del tipo ribosa y puede ser del tipo desoxirribosa. El nombre ARN y ADN se debe principalmente a este azúcar. ¿Ya? Ahora, el carácter ácido de la molécula lo determina el ácido fosfórico. El carácter ácido lo determina el ácido fosfórico, que contiene 3 moléculas de OH. Luego, las bases nitrogenadas
Son compuestos heterocíclicos constituidos por carbono y nitrógeno. Esas bases nitrogenadas pueden ser purinas y pirimidinas, ¿ya? Dentro de las purinas tenemos alanina, guanina y citosina, y las pirimidinas, timina y uracilo. Se dice que estas bases nitrogenadas son el alfabeto de los ácidos nucleicos. Cuando uno quiere leer, por ejemplo, la secuencia, va a encontrar A, G, C, D. Esta es una secuencia que se va a repetir de acuerdo a cada característica de individuo. Entonces, por eso se llama alfabeto de las bases nitrogenadas. Alfabeto. Puede ser, es considerado el alfabeto de las bases de los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas. Luego, el azúcar pentosa constituye el esqueleto, también se le dice. El esqueleto de los ácidos nucleicos vienen a ser los azúcar pentosa. Ahora, habíamos dicho que los nucleótidos están unidos por el enlace fosfodiéster. Por ejemplo, mira, este es un nucleótido y este es otro nucleótido. Aquí hay un enlace en amarillo. A este enlace se le llama enlace fosfodiéster. Entonces, el enlace fosfodiéster es la unión por enlace covalente entre el tercer carbono del azúcar pentosa y el grupo fosfato del quinto carbono del siguiente nucleótido. Por eso se dice que el enlace fosfodiéster es en dirección 5,3. Entonces quiere decir carbono 5 y carbono 3. ¿Ya? 5,3. Estos procesos de síntesis son facilitados gracias a las enzimas que participan en la expresión genética y la replicación. ¿Ya? Entonces, se puede ver una pregunta por ahí, dice, el enlace fosfodiéster, ¿entre qué números de carbono se da? Entre el carbono 5 del primero y 3 del segundo. Entonces, esto siempre va a ser repetitivo. Luego, los ácidos nucleicos son dos, ¿ya? El ADN o DNA también se lo puede encontrar en las bibliografías. ¿Qué pasa? Almacena la información genética de los seres vivos, tiene capacidad de autorreplicación, garantiza el paso de la información genética de generación en generación, es susceptible a posibles modificaciones graduales que motivan variabilidad genética. Y acá se habla de las mutaciones. A lo largo de la vida de una especie van a ocurrir mutaciones, chicos. Pero no siempre que hablamos de mutaciones podemos hablar de cambios negativos. Cuando se habla de mutaciones, también podemos hablar de cambios positivos. Por ejemplo, en estos tiempos, en estos últimos años, por ejemplo, los seres humanos han experimentado ciertas mutaciones. Debido, dice, al uso del mouse, chicos, la diferencia entre el tamaño del dedo meñique y el dedo anular, en el caso de las nuevas generaciones, no es significativa. Dice que esos dos dedos cada vez son del mismo tamaño. Y es por la forma de cómo trabajamos con el mouse. Y se cree que dentro de poco esos dedos van a ser iguales. Antiguamente, cuando nosotros, por ejemplo, formábamos parte de otras especies, con ellos necesitamos respirar, con ellos necesitábamos nadar o algún mecanismo. Pero ya va avanzando la evolución y los movimientos de nuestros miembros anteriores han cambiado. Y dice que se puede observar esa descripción. Ahora vas a mirar a tus hermanitos pequeños y luego me vas a contar. Tus hermanitos pequeños, ¿cómo tienen sus dos deditos? El meñique y el anular.
hay mucha diferencia, son casi del mismo tamaño. Esa es una de las mutaciones más recientes. Está constituido por 2 cadenas de nucleótidos. Toda esta es una secuencia de nucleótidos. Acá están unidos por enlace fosfodiéster, esta de acá. Entonces, esta es una cadena y la celeste es otra cadena. Son 2 cadenas antiparalelas que van a girar sobre un eje imaginario. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el ADN? Se encuentra en el núcleo, en las mitocondrias, en el caso de los vegetales se encuentra en el cloroplasto, en los nucleolos, en células eucariotas. Y se conoce 3 tipos: ADN, ADNA, ADN, AND, BANDA y ANZ. Esto es dependiendo de la función que está realizando. Ahora, el ARN o ácido ribonucleico, o en siglas en inglés RNA, es considerada como la primera molécula informativa. Si tuviéramos que hablar con ese cuento, dirían, si ambos se necesitan para poder expresar la condición genética, ¿quién fue primero? Lo del huevo y la gallina. Entonces, el primero en algún momento habría sido el ARN. Por evolución a través del tiempo, del espacio y tiempo histórico, la función informativa traspasó al ADN. Su función actual es la de ser la molécula intermedia para la síntesis de proteínas a partir del ADN, ¿ya? Puesto que posee una sola cadena. En el caso del ARN, solo hablamos de una cadena de polinucleótidos. En cambio, en el ADN se habla de una doble cadena. Acá solo hay una cadena de polinucleótidos, ¿ya? Entonces, esto es la primera parte de la teoría de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, está constituida por 5 elementos. Sus unidades se llaman nucleótidos. Sus enlaces, fosfodiéster. Es Watson y Crick quienes describen la estructura bioquímica de estas moléculas y permiten explicar y comprender muchos procesos que antes no se habían podido explicar. Ya, dependiendo del lugar donde se encuentran, almacenan la información genética o se encargan en la formación o síntesis de las proteínas, que en el caso del ADN. ¿Ya? ¿Cómo están constituidos? Tienen un azúcar pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Tienen una molécula de ácido fosfórico, que le da el carácter ácido. Y tienen el alfabeto, a través del cual nosotros podemos describir a esta característica, que vienen a ser las bases nitrogenadas, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina y uracila. ¿Ya? En el caso de los ácidos, existen enlaces que permiten la unión. Esos enlaces son enlaces fosfodiéster. ¿Y entre qué carbono se da? Entre el carbono 5 y el carbono 3. ¿Ya? Y luego vemos el ADN, que es una doble cadena, y la ARN es una sola. También se dice, el ARN es monocateriano y el ADN es dicateriano. 2 cadenas y una cadena. Puede ser que por ahí podría haber una pregunta respecto a ello. ¿Ya? Entonces, eso es la teoría de las maravillosas moléculas, macromoléculas de la vida. Ahora, a lo largo de nuestra vida, ellas pueden sufrir ciertas alteraciones, ciertos cambios, que pueden hacer que la especie
mejore su rendimiento o que la especie se extinga. Entonces, por ejemplo, una explicación bien clara acerca de cómo puede evolucionar un organismo, por lo tanto, ha tenido que tener un punto de partida en los ácidos nucleicos, es la idea de la teoría de Lamarck. Lamarck, por ejemplo, describe el ejemplo de las jirafas. Lamarck dice, en un determinado momento, dice que las jirafas eran pequeñas, de cuello pequeño y de patas pequeñas. Pero en su hábitat, dice, la competencia por el alimento era extremo. Y las jirafas, por su condición, siempre eran las últimas en comer. Pero llegó un momento en que ellas empezaron a estirar sus patas y el cuello. Y cada vez más y más y más. ¿Cuál era el objetivo? De llegar a la copa de los árboles para poder comer. Entonces, esa característica... ¿No fue un cambio genético radical, algo así, demasiado grande? Esas características de repitencia, se produjo la modificación de su información genética. ¿Ya? Y llegó un momento de que esa información genética se empezó a heredar. Y de tal manera que los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos ya tenían ese gen mutante. En el caso de ellos, esa mutación fue positiva. Entonces, a lo largo de nuestra vida, las especies también sufren mutaciones y debemos tener en cuenta que la mutación, los cambios, la variabilidad de la información genética por información exterior también puede ser positiva, no siempre va a ser negativa. En el caso, por ejemplo, una negativa por el medio exterior fue en el caso del Chernobyl, por ejemplo. Esas personas estuvieron sometidas a energías nucleares de tipo radiación gamma, y esta radiación gamma pudo atravesar el núcleo de los átomos de la célula. Al atravesar el núcleo de la célula, modificó la información genética, modificó negativamente, porque los seres vivos que nacieron producto de esa modificación fueron individuos mutantes, individuos donde sus miembros habían sufrido una modificación drástica. Los que vivieron en esa época murieron, pero los que fueron irradiados y lograron sobrevivir, genéticamente tuvieron una mutación. Entonces, a lo largo de la evolución, los organismos van a sufrir mutaciones. Y entendamos que las mutaciones no son todas negativas. Porque cuando dicen, eres un mutante, no necesariamente negativo, sino también pueden ser positivos. Se pueden convertir en una especie en algo muy poderoso. Pero eso solo lo puede controlar la naturaleza. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que los seres vivos no se dejan morir ante una situación extrema. Ningún ser vivo dice, ya pues me muero, no tengo alimento, ya me muero. No. Miss, y eso era de la otra clase. Ya, entonces hace lo extremo para poder sobrevivir. Y al sobrevivir, lo que hace es modifica su información genética. ¿Quién estudia ello? La ingeniería genética. Gracias a los